Estaba subiendo las escaleras de mi propia casa cuando escuché la voz de mi esposo desde la sala. Me detuve en seco. Mamá, ya no aguanto más. Esa gorda me da asco. El mundo se detuvo. Mi mano se aferró al barandal de madera. Mis piernas temblaron, pero no me moví. No hice ruido. Seguí escuchando. Pero hijo, ella tiene tanto dinero. La casa, las propiedades, todo está a su nombre, respondió mi suegra con esa voz calculadora que siempre había fingido ser dulce conmigo. Lo sé, mamá. Por eso aguanto. ¿Crees que estaría con esa mujer si no fuera por su fortuna? Cada vez que tengo que, ya sabes, cierro los ojos e imagino que es otra persona. Me dan náuseas. Se rieron. Los dos se rieron. Yo me quedé ahí, paralizada en mi escalera, en mi casa, la casa que yo compré con mi dinero, escuchando cómo el hombre con quien compartí 32 años de mi vida me destrozaba con cada palabra. Pero no bajé. No grité. No lloré. Subí despacio a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama que había compartido con él durante más de 3 décadas. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, mientras él desayunaba tranquilo en mi cocina, leyendo el periódico como si nada, yo ya había hecho 3 llamadas que cambiarían todo. Pero eso viene después. Antes necesito que entiendas cómo llegué aquí. Cómo una mujer que lo dio todo, que construyó un imperio, terminó siendo llamada esa gorda por el hombre que juró amarme hasta la muerte. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que hice después, créeme, él nunca lo vio venir. Mi nombre es Beatriz Morales. Tengo 63 años y vivía en Guadalajara, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Conocí a Roberto cuando yo tenía 31 años. Él era guapo, encantador y trabajaba como gerente en una empresa de importaciones. Yo acababa de heredar la farmacéutica que mi padre había construido durante 40 años. Papá murió de un infarto a los 68 y me dejó todo a mí, su única hija. Mamá había muerto cuando yo tenía 20 años, cáncer. Así que crecí al lado de mi padre, aprendiendo cada detalle del negocio. Él siempre me decía, Beatriz, el dinero no lo es todo, pero la independencia económica te da libertad. Nunca dependas de nadie. Ojalá hubiera recordado sus palabras antes de casarme con Roberto. Nos conocimos en una cena de negocios. Él fue atento, caballeroso. Me cortejó durante 6 meses antes de pedirme matrimonio. Yo estaba enamorada, o al menos eso creía. En ese tiempo yo pesaba 55 kilos, usaba vestidos entallados y todos decían que éramos la pareja perfecta. Nos casamos en el Hotel Quinta Real. Una boda de 300 invitados. Yo pagué todo, pero en ese momento no me importó. Estaba feliz. Los primeros años fueron buenos, o eso pensaba yo. Roberto dejó su trabajo poco después de casarnos. Para ayudarte con el negocio, dijo. Pero la verdad es que nunca entendió nada de farmacéutica. Pasaba más tiempo jugando golf que en la oficina. No tuvimos hijos. Yo quería, pero después de 3 años intentando, los doctores me dijeron que tenía problemas de fertilidad. Roberto dijo que no importaba, que éramos suficientes el uno para el otro. Mentira. Con los años, noté cómo su mirada hacia mí cambió. Yo empecé a subir de peso. Primero fueron 5 kilos, luego 10. El estrés del negocio, la menopausia, la ansiedad por no poder tener hijos, todo se acumuló en mi cuerpo. Llegué a pesar 92 kilos en mi peor momento, y Roberto empezó a alejarse. Dejó de tocarme, dejó de besarme. Dormíamos en la misma cama, pero era como dormir con un extraño. Cuando yo intentaba acercarme, él siempre tenía una excusa: cansancio, dolor de cabeza, trabajo pendiente. Pero seguía disfrutando de mi dinero. La casa de 400 metros cuadrados en Colinas de San Javier. El Mercedes-Benz último modelo.
los viajes a Europa 2 veces al año, las tarjetas de crédito sin límite, todo a mi nombre, todo pagado con mi dinero. Su madre, doña Estela, vivía con nosotros desde hacía 5 años. Roberto insistió cuando ella quedó viuda. Es mi madre, Beatriz. No puedo dejarla sola. Y yo, como siempre, dije que sí. Estela nunca trabajó un solo día en su vida. Se paseaba por mi casa como si fuera la dueña, opinando sobre todo, criticando mi cocina, mi forma de vestir, mi peso. Beatriz, deberías cuidarte más. Roberto es un hombre muy guapo, ¿sabes? Ahora entiendo lo que realmente quería decir. Durante 32 años sostuve ese matrimonio. Sostuve a Roberto. Sostuve a su madre. Mientras tanto, la farmacéutica creció. La expandimos a 3 estados. Teníamos contratos con hospitales privados, con el gobierno. El negocio valía más de $42 millones. Todo a mi nombre. Papá me enseñó bien. Roberto nunca supo cuánto dinero tenía realmente. Él veía las cuentas del día a día, los gastos de la casa, sus tarjetas, pero las inversiones, las propiedades, las cuentas en el extranjero, eso era mío, solo mío. Y esa noche, cuando escuché esas palabras, esa gorda me da asco. Algo se rompió dentro de mí. No fue solo el insulto, fue entender que durante más de 3 décadas yo había sido una mentira conveniente, una fuente de dinero con piernas, una tonta que pagaba por migajas de afecto fingido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando al techo, escuchando los ronquidos de Roberto a mi lado, y empecé a planear. Durante los siguientes días, empecé a ver todo con ojos diferentes, como si me hubieran quitado una venda que había llevado puesta durante años. Recordé la Navidad pasada. Roberto le regaló a su madre un collar de perlas que costó $8,000. A mí me dio una bata de baño, una bata color beige que compró en el centro comercial, todavía con la etiqueta de descuento. Cuando lo abrí frente a toda su familia, su hermana soltó una risita que intentó disimular con una tos. «Es que tú ya tienes todo, amor», me dijo Roberto, besándome la frente como se besa a una tía anciana. Yo sonreí, dije gracias, y me puse esa maldita bata durante meses para que él no se sintiera mal. Recordé también el cumpleaños de Roberto en febrero. Organicé una fiesta sorpresa en el jardín de la casa. Contraté a su banda favorita de mariachi, invité a todos sus amigos. El pastel era de 3 pisos, hecho por el mejor repostero de Guadalajara. Gasté más de $25,000 en esa noche. Al final de la fiesta, cuando todos se fueron, lo encontré en el estudio hablando por teléfono. Reía de una manera que hacía años no reía conmigo. Cuando me vio, colgó rápido. «¿Quién era?», le pregunté. «Nadie, un proveedor, trabajo». A las 11 de la noche, en su cumpleaños. Pero yo no dije nada, nunca decía nada. Empecé a revisar, no de manera evidente, no con escándalos, sino despacio, con cuidado. Revisé los estados de cuenta de las tarjetas que le había dado. Gastos en restaurantes caros a los que nunca me llevaba. Compras en joyerías, hoteles. Una tarde, mientras él jugaba golf, entré a su computadora. La contraseña era el nombre de su madre. Por supuesto. Encontré correos, muchos correos. Había una mujer. Se llamaba Melissa, 38 años, instructora de yoga. Fotos de ella en bikini, en posturas que yo jamás podría hacer con este cuerpo que tanto le daba asco a mi esposo. Los correos databan de hace 2 años. «Mi amor, ya hablé con el abogado. Pronto estaremos juntos», decía uno de los mensajes de Roberto. «Solo necesito esperar el momento correcto. Cuando tenga acceso a las cuentas principales, nos largamos. Tú y yo en Cancún, como soñamos». Me temblaron las manos. El estómago se me revolvió. Había más. Planes detallados. Él había estado investigando cómo transferir propiedades a su nombre. Había consultado con un abogado sobre divorcio express. Incluso había intentado falsificar mi firma en algunos documentos.
pero el notario le había pedido que yo fuera en persona. Por eso seguía conmigo. No por amor, ni siquiera por costumbre, porque aún no había logrado robarme. Seguí leyendo. Había mensajes entre él y su madre. Ya casi, mamá. Tiene que firmar los papeles de la nueva inversión. Le dije que es para expandir la farmacéutica a Monterrey. Una vez que firme, podré mover el dinero. Después la dejamos. Con lo gorda y fea que está, nadie va a creer que yo la dejé por otro motivo que no sea su insoportable personalidad. Bien, hijo. Esa mujer nunca fue suficiente para ti. Siempre te lo dije. Cerré la computadora. Respiré hondo, muy hondo. En ese momento podría haber gritado, podría haber confrontado, podría haberme derrumbado, pero 32 años construyendo un negocio me habían enseñado algo. Las mejores jugadas se hacen en silencio. Esa misma tarde llamé a Rodrigo Paz, mi abogado de confianza. Un hombre de 60 años, discreto, inteligente. Había trabajado con mi padre. Rodrigo, necesito que revises todos mis activos, todo, y necesito que nadie se entere. ¿Problemas, Beatriz? Digamos que voy a hacer una reorganización, urgente. También llamé a mi contador, a mi asesor financiero y a la notaria que manejaba todos mis documentos desde hacía 20 años. Les di instrucciones específicas. Nadie debía saber. Absolutamente nadie. Durante las siguientes 2 semanas seguí mi vida normal. Cocinaba para Roberto, sonreía a Estela, dormía al lado del hombre que me traicionaba mientras soñaba con otra mujer. Pero cada día movía una pieza. Una mañana, Roberto llegó emocionado. Amor, ¿recuerdas esos documentos de la inversión en Monterrey? Hoy los trae el notario. Solo es tu firma y ya está. Será algo grande para la empresa. Claro, mi amor, le dije sirviéndole café. ¿A qué hora viene? A las 3. Le sonreí. Le serví pan dulce. Le pregunté cómo había dormido. Actuaba tan bien que merecía un premio de la academia. A las 2 de la tarde, yo ya no estaba en la casa. Estaba en el despacho de Rodrigo, firmando documentos muy diferentes. Documentos que ponían todas mis propiedades en un fideicomiso a mi nombre. Documentos que congelaban cuentas. Documentos que Roberto nunca vería. Cuando regresé a las 5, él estaba furioso. ¿Dónde estabas? El notario vino y tú no estabas. Ay, mi amor, lo siento tanto. Me sentí mal del estómago y tuve que ir al doctor. ¿Era muy urgente? Su mandíbula se tensó. Lo vi respirar profundo controlándose. No, no importa. Lo reagendamos. Pero en sus ojos vi algo nuevo. Frustración, impaciencia, prisa. Y yo supe que el tiempo se estaba acabando. Que pronto él haría un movimiento más drástico. Así que aceleré mi plan. Esa noche, mientras él dormía, empaqué mi vida en 3 maletas. Solo lo esencial. Documentos, joyas que mi madre me heredó, fotografías de mis padres. Lo demás no importaba. Contraté a una empresa de mudanzas discreta. Les di una dirección diferente. Les pagué el triple por hacerlo un domingo por la mañana, cuando Roberto estaría en el golf. Y luego hice la llamada más importante. Rodrigo, activa todo. Quiero que la casa se ponga en venta mañana, que las cuentas se vacíen, que todo desaparezca. ¿Estás segura, Beatriz? Más segura que nunca en mi vida. El domingo por la mañana, Roberto salió a jugar golf como siempre. Le di un beso en la mejilla. Le preparé su termo de café. Le dije que lo amaba. Él ni siquiera volteó a verme. Regreso a las 2, dijo, tomando las llaves de su Mercedes, el que yo le había comprado. Esperé 10 minutos. Después llamé a la empresa de mudanzas. En 3 horas, mis cosas personales estaban fuera de esa casa. Ropa, documentos, las cenizas de mis padres que guardaba en la biblioteca, las joyas de mamá, fotografías. Todo lo que realmente importaba cabía en un camión pequeño. Lo demás, los muebles, la decoración, los electrodomésticos, que se quedara.
no significaban nada. Mientras ellos trabajaban, yo me senté en la terraza con una taza de té. Miré el jardín que había cuidado durante años, las rosas que planté cuando nos mudamos, la fuente de cantera que mandé traer de Guanajuato, y no sentí nada, ni tristeza, ni nostalgia, solo alivio. A mediodía el camión se fue. La casa se veía igual por fuera, pero yo ya no estaba ahí, no realmente. Estela salió de su habitación alrededor de la 1. Beatriz, ¿hay comida? Tengo hambre. En la cocina hay pollo del ayer, le dije con una sonrisa. Ella frunció el ceño. Esperaba que le sirviera como siempre hacía. Pero yo ya no era la misma mujer que servía. Me fui a mi habitación, saqué mi laptop y empecé a escribir. Una carta. No, varias cartas. La primera era para Roberto. Corta, directa, sin emoción. La segunda era para mi abogado, con instrucciones finales. La tercera era para Melissa, la instructora de yoga. Esa fue la que más disfruté escribir. A las 2 en punto, escuché el coche de Roberto entrar al garaje. Lo escuché silbar. Estaba de buen humor, por supuesto que lo estaba. Acababa de jugar golf con mi dinero, en el club al que yo pagaba la membresía. Bajé las escaleras. Él estaba en la cocina, sirviéndose agua. ¿Qué hay de comer?, preguntó sin mirarme. Roberto, necesito hablar contigo. Algo en mi voz lo hizo voltear. Tal vez fue el tono. Tal vez fue que por primera vez en 32 años no sonaba sumisa. ¿Qué pasa? Me senté en la isla de la cocina. Crucé las manos. Lo miré directo a los ojos. ¿Cuánto crees que valgo? ¿Qué? Mi fortuna. ¿Cuánto crees que tengo? Se rió incómodo. Beatriz, ¿qué clase de pregunta es esa? Una simple, responde. Se encogió de hombros. No sé. La casa vale como $2 millones. Las farmacias, tal vez otros 10 millones. Tienes ahorros, inversiones, 15, 20 millones total. ¿Por qué? Sonreí. Una sonrisa que nunca había usado antes. Interesante. ¿Y pensabas quedarte con todo eso? Su cara cambió. El color se le fue. ¿De qué hablas? Hablo de Melissa. Hablo de los correos. Hablo de los documentos falsos que intentaste hacerme firmar. Hablo de los planes que tienes con tu madre para dejarme en cuanto consigas acceso a mis cuentas. El silencio que siguió fue hermoso. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Beatriz, déjame explicarte. No necesito explicaciones, necesito que escuches. Me levanté, caminé hacia él. Por primera vez en años no me sentí pequeña, no me sentí fea, no me sentí gorda, me sentí poderosa. Toda tu vida has subestimado a las mujeres, Roberto. Subestimaste a tu madre, por eso ella te manipula. Subestimaste a Melissa, por eso cree tus mentiras y me subestimaste a mí. Beatriz, por favor, crees que tengo 20 millones, te equivocas. Tengo $42 millones en activos, propiedades en 3 estados, inversiones en el extranjero, cuentas que ni siquiera sabías que existían. Su cara era un poema. Incredulidad, codicia, pánico. ¿Y sabes qué es lo mejor?, continué, que nunca, en 32 años pusiste nada a tu nombre, ni esta casa, ni los coches, ni las membresías del club, nada, porque mi padre me enseñó bien, y yo, tonta de mí, pensé que era porque te daba igual, porque me amabas. ¿Yo te amo? No te atrevas. Mi voz cortó como cuchillo. No te atrevas a mentirme más. Escuché lo que le dijiste a tu madre. Esa gorda me da asco. ¿Recuerdas? Se puso blanco como papel. Yo estaba enojado. No lo decía en serio. Claro que lo decías en serio. Y ¿sabes qué, Roberto? Tienes razón, subí de peso. Ya no soy la mujer delgada con la que te casaste. Pero ¿sabes qué descubrí? Que mis kilos de más tienen algo maravilloso. ¿Qué? Susurró. Que me hicieron invisible para ti. Y cuando eres invisible puedes ver todo.
Saqué mi teléfono. Le mostré capturas de pantalla, sus correos con Melissa, sus conversaciones con el abogado, los intentos de falsificar mi firma. Esto es suficiente para demandarte, para meterte a la cárcel por fraude, por intento de robo. ¿Sabías eso? Beatriz, por favor, podemos arreglarlo. Yo cometí un error, puedo cambiar, podemos ir a terapia. Me reí. Una risa real, profunda. ¿Terapia? Roberto, tú no necesitas terapia. Necesitas consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Caminé hacia la puerta. Me detuve. Volteé. Ya lo hice. Y en ese momento, su teléfono sonó. Era su abogado, el que lo estaba ayudando con el plan de divorcio. Roberto contestó. Su cara se transformó con cada segundo. ¿Qué? ¿Cómo que la casa está en venta? ¿Que las cuentas están vacías? Eso es imposible. Miró hacia mí, y en sus ojos vi el momento exacto en que entendió que había perdido, que nunca tuvo el control, que la gorda que tanto asco le daba había sido siempre más inteligente que él. Roberto seguía gritando al teléfono con su abogado cuando subí las escaleras por última vez en esa casa. Estela había salido de su habitación con cara de pánico. Los gritos de su hijo la habían alertado. ¿Qué está pasando?, preguntaba ella. Roberto, hijo. Ninguno de los dos me prestó atención cuando pasé junto a ellos. Yo era invisible, como siempre. Perfecto. Entré a la habitación principal. Abrí el último cajón de mi cómoda, el que estaba hasta abajo. Ahí guardaba algo que había preparado durante las últimas 2 semanas. Un sobre manila. Grueso. Pesado. Dentro había copias de todo. Los correos de Roberto con Melissa. Las conversaciones con su madre. Los intentos de falsificación. Las consultas con abogados. Las transferencias de dinero que había hecho a cuentas personales sin mi autorización. Pequeñas cantidades que pensó que nunca notaría. Pero yo notaba todo. También había algo más. Algo que descubrí hace apenas una semana y que me dio el último empujón que necesitaba. Roberto había sacado un préstamo, $200,000 a mi nombre. Falsificó mi firma. Usó documentos de la farmacéutica como garantía. El dinero entró a una cuenta que abrió en secreto, una cuenta que compartía con Melissa. Mi contador lo descubrió durante la auditoría que le pedí hacer de manera urgente. Ese préstamo no solo era fraude, era un delito federal. Guardé el sobre en mi bolso. Bajé las escaleras. Roberto seguía en el teléfono. Su cara estaba roja. Las venas del cuello se le marcaban. «No me importa. Encuentra la manera de detener la venta. Es mi casa». Pasé junto a él. Salí por la puerta principal. Subí a mi coche, el único vehículo que realmente estaba a mi nombre. Un Toyota Camry del 2015 que compré cuando la farmacéutica apenas empezaba a crecer. Nada lujoso, nada llamativo. Roberto siempre se burlaba de ese coche. ¿Por qué no te compras algo mejor? Tenemos dinero. Ahora entendía por qué yo lo había conservado. Una parte de mí siempre supo que algún día necesitaría algo que fuera solo mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Manejé hacia el centro de Guadalajara, hacia un edificio de oficinas en la avenida Chapultepec. Rodrigo me esperaba en su despacho. Tenía 73 años, 50 de ellos ejerciendo como abogado. Pelo completamente blanco, lentes de pasta gruesa y una mente más afilada que cualquier joven recién graduado. Beatriz, me saludó, señalando una silla frente a su escritorio de caoba. ¿Estás lista para el siguiente paso? Más que lista. Le entregué el sobre. Él lo abrió, revisó los documentos con cuidado. Sus cejas se levantaron cuando llegó a la parte del préstamo falsificado. Esto es serio, Beatriz. Con esto podemos proceder penalmente. Lo sé. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Roberto podría ir a prisión. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en todos esos años, las noches en que él llegaba tarde,
oliendo a perfume que no era el mío, las veces que me hizo sentir fea, gorda, indeseable, los cumpleaños olvidados, las humillaciones delante de su familia, estoy segura. Rodrigo asintió. Llamó a su asistente, una mujer de unos 40 años, eficiente y seria. Carmen, por favor, prepara la denuncia penal. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Quiero que esté lista para presentarse mañana en la fiscalía. Enseguida, licenciado. Cuando Carmen salió, Rodrigo se reclinó en su silla. Ahora hablemos de tus activos. La casa ya está en venta. Encontramos un comprador interesado que puede cerrar el trato en 2 semanas. Pagará en efectivo. $4.200.000. Más de lo que valía. Es una zona exclusiva y el comprador es urgido, le conviene. Perfecto. Las cuentas bancarias que compartías con Roberto están congeladas. Él no puede sacar ni un peso. Las cuentas que solo estaban a tu nombre las vaciamos. El dinero está en el fideicomiso que creamos. ¿Cuánto hay en total? Rodrigo revisó unos papeles. Entre efectivo, inversiones liquidables y propiedades vendibles a corto plazo, $38.800.000. Sentí un mareo. Era más de lo que recordaba. Las 3 farmacias siguen operando normalmente. El personal no sabe nada. Nombré a tu gerente general, Gabriela Torres, como directora temporal. Ella está al tanto de la situación y es completamente leal a ti. Gabriela trabajaba conmigo desde hacía 15 años. Era como una hija para mí. Le pagaba bien, la trataba con respeto, sabía que podía confiar en ella. ¿Y las propiedades? Tienes 2 departamentos en Puerto Vallarta, un terreno en Los Cabos, una casa en San Miguel de Allende y, por supuesto, la casa de Guadalajara que está en venta. ¿Qué quieres hacer con el resto? Véndelo todo excepto la casa de San Miguel. Esa la quiero conservar. La casa de San Miguel era mi refugio secreto. La compré hace 10 años con dinero de una inversión que Roberto nunca supo que hice. Era pequeña, acogedora, en una calle empedrada del centro histórico. 3 habitaciones, terraza con vista a la parroquia. Ahí iba cuando necesitaba pensar. Roberto creía que viajaba a congresos farmacéuticos. Hecho. ¿Algo más? Saqué otro papel de mi bolso. Quiero que le envíes esto a Melissa Contreras. Rodrigo leyó el documento. Era un resumen de las finanzas reales de Roberto. 0 propiedades, 0 ahorros, 0 ingresos propios. Todo lo que ella creía que él tenía era mentira. También incluí copias de los correos donde Roberto le decía exactamente lo mismo que me decía a mí. Eres el amor de mi vida. Pronto estaremos juntos. Rodrigo sonrió con malicia. Esto la va a destruir. Ese es el punto, que sepa con quién estaba planeando su vida. ¿Cuándo quieres que lo envíe? Esta noche. Que lo lea mañana en la mañana, antes de que Roberto pueda inventar una excusa. Firmé todos los documentos necesarios. Rodrigo tenía poderes legales para actuar en mi nombre durante el proceso. Yo ya no necesitaba estar presente para nada. ¿Y tú, Beatriz? ¿A dónde vas? Me levanté, alicé mi falda, tomé mi bolso. A empezar de nuevo. Cuando salí del despacho de Rodrigo, ya eran casi las 7 de la noche. Mi teléfono había sonado 32 veces. Todas llamadas de Roberto. 18 mensajes. No leí ninguno. No contesté ninguno. Manejé hasta un hotel en el centro. El Hotel Morales. Nada lujoso, pero limpio y discreto. Pagué en efectivo por una semana. En mi habitación, saqué mi laptop. Abrí mi correo electrónico. Y escribí la carta más importante de mi vida. La carta para Roberto. No fue larga. No necesitaba hacerlo. Roberto, para cuando leas esto ya todo está hecho. La casa se vendió, las cuentas están vacías, tus tarjetas están canceladas, tu Mercedes está siendo embargado porque los pagos los hacía yo y los detuve. Durante 32 años te di todo. Mi dinero, mi tiempo, mi dignidad.
A cambio, tú me diste humillación y traición. Escuché lo que le dijiste a tu madre. Esa gorda me da asco. Tienes razón, Roberto, subí de peso. Pero cada kilo que gané fue un año aguantando tu desprecio disfrazado de indiferencia. Fue el estrés de sostener a un hombre que nunca trabajó un día completo en su vida. Fue el dolor de amar a alguien que solo me veía como una cuenta bancaria con piernas. Hoy me miro al espejo y ¿sabes qué veo? Una mujer de 63 años que fue lo suficientemente inteligente para proteger su fortuna. Una mujer que construyó un imperio mientras tú jugabas golf con su dinero. Una mujer que finalmente se dio cuenta de que el verdadero peso que cargaba no eran los kilos de más, sino un esposo parásito. Encontrarás documentos legales en el buzón. Son de la denuncia penal por el préstamo que sacaste a mi nombre. Falsificar firmas es un delito federal, por si no lo sabías. Mi abogado calculó entre 5 y 8 años de prisión si te declaran culpable. También le envié información a Melissa. Ya sabe que no tienes nada, que todo era mentira. No sé si te buscará. Francamente, no me importa. Tu madre puede quedarse en la casa hasta que se cierre la venta. Después es su problema. No intentes buscarme. No hay nada que decir. No hay nada que negociar. Me voy a vivir mi vida. La vida que me merezco. La que siempre pude costear. Adiós, Roberto. La gorda que te dio asco. Imprimí la carta. La metí en un sobre. Y le pedí al conserje del hotel que la llevara a mi antigua casa mañana al mediodía. Para ese entonces, yo ya estaría camino a San Miguel de Allende, camino a mi nueva vida. El lunes por la mañana, salí del Hotel Morales a las 6. Guadalajara apenas despertaba. Las calles del centro todavía estaban tranquilas, con ese aire fresco que desaparece cuando el sol sube. Desayuné en un pequeño café cerca de la catedral. Pan dulce y café de olla. Simple, delicioso. Nadie me conocía ahí. Nadie me miraba con lástima o con juicio. Era invisible. Y por primera vez en décadas, eso se sentía como libertad. A las 9, Rodrigo me llamó. Beatriz, la denuncia fue presentada. La fiscalía ya tiene el caso. Dijeron que mandarán a un agente a notificar a Roberto hoy mismo. Perfecto. ¿Estás segura de que no quieres estar presente? Completamente segura. Ya hice mi parte. Entiendo, por cierto, Melissa Contreras recibió el paquete esta mañana. Mi asistente confirmó la entrega. Sonreí. Me imaginé su cara al leer los documentos, al descubrir que el hombre con el que soñaba construir una vida no tenía absolutamente nada. Gracias, Rodrigo. Te debo mucho. Tú no me debes nada, Beatriz. Tu padre fue mi mejor amigo. Cuidarte es lo mínimo que puedo hacer. Además, su voz se volvió más suave. Me da gusto verte defenderte. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras me quebraron un poco. Tuve que respirar hondo para no llorar ahí, en medio del café. Gracias, susurré. Colgué. Terminé mi café y me preparé para lo que venía. A las 11 de la mañana estaba en mi coche, estacionada a 2 cuadras de lo que había sido mi casa. No sé por qué fui. Tal vez necesitaba ver con mis propios ojos el momento en que todo se derrumbaba para él. A las 11:30 llegó el conserje del hotel con mi carta. Lo vi tocar el timbre. Estela abrió la puerta. Firmó de recibido. Cerró. Esperé. 5 minutos después escuché el grito, tan fuerte que alcanzó a salir por las ventanas cerradas. Era Roberto. Había leído la carta. Me recargué en el asiento de mi coche. Cerré los ojos y respiré. A las 12:15 llegó una patrulla de la fiscalía. 2 agentes bajaron, tocaron la puerta. Roberto abrió. Desde donde estaba, pude ver su cara. Desencajada. Había llorado. Tenía el pelo revuelto como si se hubiera estado jalando de la desesperación. Los agentes le mostraron documentos. Él los leyó. Negaba con la cabeza. Gesticulaba, gritaba. Uno de los agentes sacó unas esposas.
No lo arrestaron ahí mismo, pero le estaban notificando que debía presentarse ante el juez, que había una orden de investigación, que no podía salir del estado. Roberto se derrumbó, literalmente. Se dejó caer contra el marco de la puerta. Estela salió corriendo, lo abrazó, gritaba cosas que no alcancé a escuchar. Fue en ese momento cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Beatriz Morales, una voz de mujer, joven, llorosa. ¿Quién habla? Soy Melissa, Melissa Contreras. Silencio. Yo necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo necesito saber si es verdad. Todo lo que estaba en ese sobre, ¿es verdad? Pude haber colgado. Pude haberle gritado. Pudo haberle dicho todo lo que pensaba de las mujeres que se meten con hombres casados. Pero su voz sonaba rota. Tan rota como yo me había sentido. Cada palabra es verdad, Melissa. Roberto no tiene nada. Nunca tuvo nada. Todo era mío. La casa, los coches, el dinero, todo. Y él te usó igual que me usó a mí. Pero él me dijo, me prometió, te mintió, como me mintió a mí durante 32 años. La escuché sollozar al otro lado de la línea. Yo no sabía que... Él me dijo que se iban a divorciar, que tú eras mala con él, que tú lo maltratabas. Me reí. Una risa amarga. Por supuesto que te dijo eso. Los hombres como Roberto siempre son las víctimas en sus propias historias. Lo siento, de verdad lo siento. Melissa, yo no soy quien necesita tus disculpas. Tú no me destruiste a mí. Roberto lo hizo. Tú fuiste solo una herramienta que él usó. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya lo hice, me fui. Y te sugiero que tú hagas lo mismo. Aléjate de ese hombre. No tiene nada que ofrecerte excepto mentiras. ¿Y él? ¿Qué va a pasar con él? Va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fraude, falsificación, apropiación indebida, probablemente prisión. Un sollozo más fuerte. Yo pensé que lo amaba. Melissa, tú no lo conocías. Ninguna de las dos lo conocía. Nos enamoramos de una mentira. Colgué. Me quedé sentada en mi coche viendo mi antigua casa. Los agentes ya se habían ido. Roberto seguía en la entrada con su madre. Ella lo abrazaba, le acariciaba el pelo como si fuera un niño. Seguían siendo los mismos. Ella lo seguiría defendiendo. Él seguiría culpando a todos menos a sí mismo. Pero ya no era mi problema. A las 2 de la tarde mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Roberto. No contesté. Llamó 6 veces más. A la 7ª me mandó un mensaje de voz. Lo escuché porque necesitaba oírlo. Necesitaba confirmar que había tomado la decisión correcta. Beatriz, por favor, atiende. Esto es un malentendido. Yo nunca... La carta, lo que decía, era mentira. Yo te amo. Siempre te he amado. Por favor, regresa. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Lo que tú quieras, pero por favor, detén esto. La denuncia, la venta de la casa, todo, por favor. Su voz se quebraba. Lloraba. No puedo ir a la cárcel, Beatriz. Por favor, soy tu esposo. Me debes al menos una conversación, una oportunidad de explicarme. Borré el mensaje. No le debía nada, ni siquiera una respuesta. A las 4, mientras empacaba mis cosas en el hotel, Rodrigo volvió a llamar. Beatriz, acaba de pasar algo interesante. ¿Qué? Roberto contrató a un abogado, un tal Javier Mendoza, penalista. Quieren negociar. ¿Negociar qué? Que retires la denuncia a cambio de un divorcio rápido y limpio. ¿Y tú qué le dijiste? Que hablaría contigo, pero yo ya sé la respuesta. Diles que no. Nada de negociaciones. Que enfrente las consecuencias. Eso pensé. También hay otra cosa. La casa ya tiene 2 ofertas. Una por 4 millones, otra por 4.3. El comprador de la segunda oferta puede cerrar en una semana. Acepta la segunda. Hecho. Una última cosa, Beatriz.
Roberto le dijo a su abogado que vas a arrepentirte, que te va a demandar por abandono de hogar, por robo, por difamación. Me reí, una risa real. Que lo intente. Todo está a mi nombre, legalmente, correctamente. Él no tiene caso. Lo sé. Solo quería que supieras que va a pelear sucio. Rodrigo, yo construí una empresa de 42 millones de dólares en un mercado dominado por hombres. Roberto no tiene idea de lo que es pelear sucio. Escuché la sonrisa en su voz. No, supongo que no. Esa noche empaqué mi última maleta. Revisé la habitación del hotel por última vez. No dejé nada. Antes de irme, escribí una última cosa en mi teléfono. Una nota para mí misma, algo que quería recordar siempre. Querida Beatriz del futuro, si alguna vez dudas de la decisión que tomaste hoy, recuerda esto. Nadie que realmente te ame te llamará gorda con asco. Nadie que realmente te valore planeará robarte. Nadie que realmente te respete te hará sentir invisible en tu propia vida. Te mereces amor verdadero o ninguno. Te mereces respeto o soledad. Te mereces paz o silencio. Pero nunca, nunca más mereces migajas disfrazadas de afecto. Fuiste valiente, fuiste inteligente, fuiste fuerte. Ahora ve a vivir la vida que siempre pudiste pagar, pero nunca te permitiste disfrutar. Con amor, Beatriz del pasado. Guardé el teléfono, tomé mis maletas, bajé al lobby, pagué la cuenta, salí al estacionamiento, subí a mi Toyota Camry y manejé hacia San Miguel de Allende, hacia mi nueva vida, sin mirar atrás. San Miguel de Allende me recibió con un atardecer color naranja y rosa, esos colores que solo existen en esta ciudad colonial, donde cada calle empedrada cuenta una historia y cada fachada colorida esconde secretos. Llegué a mi casa cerca de las 8 de la noche. Estaba en la calle Recreo, a 5 minutos caminando de la parroquia. Una casa pequeña, de muros gruesos color ocre, puertas de madera tallada, y una terraza en el segundo piso donde podías ver toda la ciudad iluminarse cuando caía la noche. La compré hace 10 años con dinero de una inversión en bienes raíces que Roberto nunca supo que hice. Cuando le decía que iba a congresos farmacéuticos, realmente venía aquí, a esta casa, a este lugar donde podía ser yo misma. Abrí la puerta. Olía a lavanda y romero. Rosa, la señora que me ayudaba a mantener la casa, había venido hace 2 días a limpiar y preparar todo. Le había avisado que vendría por tiempo indefinido. Dejé las maletas en la entrada, subí a la terraza, me serví una copa de vino tinto y respiré. Por primera vez en 32 años, respiré sin el peso de las mentiras, sin el dolor de la humillación, sin el miedo de no ser suficiente. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar la voz de Roberto pidiendo café. Bajaba a la cocina y me sorprendía el silencio. Un silencio que al principio se sentía vacío, pero que poco a poco se fue llenando de paz. Una semana después de mi llegada, Rodrigo me llamó. Beatriz, tengo noticias. Dime. La casa se vendió. $4.300.000. El dinero está en tu cuenta del fideicomiso. Y Roberto tuvo que desalojar ayer. Él y su madre no tenían a dónde ir. Según me enteré, están quedándose en casa de un primo de Estela, un departamento de 2 habitaciones en una zona, digamos, no tan agradable. No sentí alegría, tampoco sentí tristeza, solo nada. ¿Algo más? El proceso penal avanza. Su abogado sigue intentando negociar, pero el fiscal no está interesado. Las pruebas son contundentes. La audiencia preliminar es en 2 semanas. Bien. Beatriz, ¿estás segura de que no quieres regresar para el proceso? Puedes testificar por videoconferencia si prefieres. No es necesario, Rodrigo. Los documentos hablan por sí mismos. Como gustes. Por cierto, las farmacias siguen operando perfectamente. Gabriela está ahí haciendo un trabajo excelente. Las ganancias del último mes fueron superiores al promedio. Dale un bono a ella y a todo el equipo.
Lo haré. Cuídate, Beatriz. Colgué. Miré por la ventana de mi estudio. Las calles de San Miguel estaban llenas de vida. Turistas, artistas, locales. Todos viviendo, todos caminando hacia algún lugar. Y yo, finalmente, también tenía un lugar. 2 semanas después, Rosa me convenció de ir a una clase de pintura en acuarela. Se daba los martes y jueves en un estudio cerca del jardín principal. Señora Beatriz, usted necesita hacer algo. No puede quedarse aquí encerrada todo el día, me dijo mientras preparaba el desayuno. No estoy encerrada, estoy descansando. Llevar un mes descansando ya no es descanso, es esconderse. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas, así que fui. La clase era en un estudio lleno de luz natural. Había 8 personas, todas mujeres, todas mayores de 50. La profesora se llamaba Lucía. Tenía 69 años, pelo completamente blanco que llevaba recogido en un moño despeinado y manos manchadas permanentemente de pintura. Bienvenida, me dijo con una sonrisa. ¿Primera vez pintando? Primera vez en muchas cosas, respondí sin pensar. Ella me miró con esos ojos que ven más de lo que dices. Este es el lugar perfecto para primeras veces entonces. Durante esas 2 horas, no pensé en Roberto, no pensé en el dinero, no pensé en la traición, solo pensé en cómo hacer que el azul del cielo se mezclara suavemente con el blanco de las nubes. Fue liberador. Al final de la clase, una de las señoras, Carmen, me invitó a tomar café. Nos juntamos después de clase en el café de la esquina. ¿Te gustaría venir? Dudé. Había pasado tanto tiempo sin amistades reales, sin conversaciones que no fueran sobre negocios o sobre mantener las apariencias. Me encantaría. Así comenzó mi nueva vida real. Las clases de pintura se volvieron lo más esperado de mi semana. Carmen, Lucía y las otras mujeres del grupo se convirtieron en mis amigas, reales, sinceras. Ellas no sabían nada de mi fortuna, no sabían de Roberto, no sabían de la traición, solo sabían que era Beatriz, una mujer de 63 años que estaba aprendiendo a pintar acuarelas y que hacía las mejores galletas de avena de toda la clase. Un mes después, Rodrigo me llamó con más noticias. Beatriz, Roberto aceptó un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Se declaró culpable de fraude. A cambio, el fiscal redujo la sentencia. 3 años de prisión y restitución del dinero del préstamo. ¿Tiene el dinero para restituir? No. Por eso acordaron que trabajará en un programa de servicio comunitario adicional cuando salga. Básicamente, estará pagando esa deuda por el resto de su vida. ¿Y el divorcio? Firmó los papeles sin protestar. El divorcio es definitivo. Oficialmente, ya no estás casada con Roberto Mendoza. Cerré los ojos. Sentí como algo que no sabía que estaba sosteniendo finalmente se soltó. Gracias, Rodrigo. Beatriz, hay algo más. Melissa Contreras intentó contactarme. Quiere hablar contigo. ¿Para qué? No lo sé, pero sonaba diferente. No sé cómo explicarlo. Dale mi número. Si realmente quiere hablar conmigo, que me llame directamente. 2 días después, Melissa llamó. Beatriz, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? En persona. ¿Por qué? Necesito cerrar este capítulo. Y creo que tú también. Acordamos vernos en un café neutral en Querétaro, a media distancia entre Guadalajara y San Miguel. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se veía diferente a las fotos que había visto en los correos de Roberto. Más delgada, más cansada. El pelo recogido sin cuidado, sin maquillaje. Me senté frente a ella. Gracias por venir, dijo con voz baja. ¿Qué querías decirme? Respiró hondo. Quería pedirte perdón. Sé que no cambia nada. Sé que no puedo deshacer lo que pasó. Pero necesitaba que supieras que... Yo no sabía. No sabía que él estaba casado los primeros 6 meses. Cuando lo descubrí, él me dijo que ya estaban separados.
que solo faltaba el papeleo. Y le creíste. Quise creerle porque estaba enamorada, o eso pensaba. Tomó un sorbo de su café. Le temblaban las manos. Cuando recibí ese sobre con toda la información, me di cuenta de que yo tampoco lo conocía. Me mintió a mí también, sobre su dinero, sobre su vida, sobre todo. Melissa, Roberto es un profesional de las mentiras. No te culpo a ti. Te usó como me usó a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdí mi trabajo. Perdí mi departamento. Todo porque creí en sus promesas. Dejé todo por él. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza. Por ella. Por mí. Por todas las mujeres que alguna vez creyeron en hombres como Roberto. ¿Qué vas a hacer ahora? Regresar con mi familia a Michoacán. Empezar de nuevo. Tengo 38 años. Todavía tengo tiempo. Sí, le dije. Todavía tienes mucho tiempo. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas de mantenernos en contacto. Solo dos mujeres que compartieron el mismo error y sobrevivieron. Los meses siguieron pasando. Vendí las propiedades de Puerto Vallarta y Los Cabos. El dinero lo invertí en proyectos que me importaban. Una escuela para niñas en Oaxaca. Un refugio para mujeres víctimas de violencia en Guadalajara. Una beca para estudiantes de farmacéutica. Las farmacias las mantuve. Gabriela seguía dirigiéndolas con excelencia. Yo visitaba cada 2 meses, revisaba números, tomaba decisiones estratégicas. Pero ya no era mi vida entera. Era solo mi trabajo. Mi vida estaba aquí, en San Miguel. En las clases de pintura. En los cafés con mis amigas. En las caminatas por las calles empedradas. En las noches en la terraza con una copa de vino y un libro. En La Paz. 6 meses después de haberme ido, recibí una última llamada de Rodrigo. Beatriz, Roberto entró hoy a prisión. 3 años en el penal de Puente Grande. ¿Cómo estaba? No lo sé, no fui. Pero su abogado me dijo que Estela lo acompañó. Ella sigue defendiéndolo, por supuesto. Por supuesto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Miré alrededor de mi estudio. Las pinturas que había hecho en los últimos meses colgaban de las paredes. No eran perfectas, algunas eran francamente malas, pero eran mías. Estoy bien, Rodrigo, realmente bien. Me alegro, Beatriz. Tu padre estaría orgulloso. Esa noche, subí a mi terraza como todas las noches. La parroquia estaba iluminada, hermosa contra el cielo oscuro. Pensé en todo lo que había pasado. En los 32 años que di a un hombre que nunca me valoró. En el dolor de escuchar que le daba asco. En el coraje que necesité para irme. Y me di cuenta de algo. Roberto me hizo un favor. Si nunca hubiera escuchado esas palabras crueles, tal vez habría seguido en ese matrimonio por otros 10 años. Otros 20. Hasta que fuera demasiado vieja o demasiado cansada para escapar. Su crueldad me liberó. Su traición me salvó. Ahora, a mis 63 años, finalmente estaba viviendo. No sobreviviendo, no actuando, no fingiendo, viviendo. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas y escribí algo que necesitaba decir, aunque fuera solo para mí, para todas las mujeres que están leyendo esto, que están escuchando mi historia. Si estás en una relación donde te sientes invisible, donde tu peso o tu edad o tus imperfecciones son usadas como armas contra ti, donde das todo y recibes migajas, por favor escúchame. Tú vales más. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto peses, no importa cuánto dinero tengas o no tengas, mereces ser amada, respetada, valorada. Y si eso no existe en tu relación, entonces mereces la paz de estar sola. Porque estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir pequeña. Yo tenía 63 años cuando finalmente tuve el valor de irme. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero también entiendo por qué no lo hice. El miedo es real. El qué dirán es real.
La culpa es real, pero ¿sabes qué más es real? La libertad del otro lado. Si yo pude, tú también puedes. Tu vida no terminó porque envejeciste, o subiste de peso, o porque él te hizo creer que no vales nada. Tu vida está esperando que la vivas. Atrévete, vale la pena. Guardé la nota, tomé un sorbo de mi vino y sonreí. Desde algún lugar de Guadalajara, en un departamento pequeño en una zona que antes jamás hubiera pisado, Roberto probablemente estaba culpando a todos menos a sí mismo. Desde el penal de Puente Grande, pronto estaría aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Pero yo ya no pensaba en él. Ya no me importaba. Había recuperado mi vida, mi dignidad, mi paz. Y eso valía más que cualquier mansión, cualquier Mercedes, cualquier año desperdiciado, valía todo. Si estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo, déjame un comentario. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comparte este video, no por mí, sino por esa mujer que está ahí afuera, creyendo que es demasiado tarde, que es demasiado vieja, que no es suficiente, que sepa que sí lo es, que siempre lo fue, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme en mi historia. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo desde San Miguel de Allende, donde finalmente, a mis 63 años, aprendí a volar. Cuídense mucho y recuerden, ustedes valen todo, todo.